Relato enviado. Buenas noches, quiero contar algo perturbador que me tocó ver un día laboral. Yo encontré trabajo como podador de césped y mantenimiento de áreas verdes en una empresa la cual nos mandaba a otras empresas que solicitan el servicio de jardinero. Una noche mi coordinadora me dice que debo ir a un tipo de iglesia que era como para retiros espirituales muy a las afueras de la ciudad entre las montañas, donde había piscinas, cultivos, casas, templos, etc. Un lugar bastante grande, donde no diré la ubicación exacta pero es en Nuevo León para no tener problemas. Yo fui esa mañana con mi equipo para cortar césped y dar mantenimiento al arbolado. Mi empresa jamás había trabajado con esta, vamos a llamarlo, iglesia, antes, era la primera vez que solicitaban el servicio. Según mi coordinadora fue una pesadilla trabajar con ellos pues exigían muchas cosas fuera del contrato y pedían discreción total, prácticamente para que me dejaran entrar me pidieron la INE, documentos oficiales de mi puesto en la empresa, me tomaron fotografía al entrar, me revisaron de pies a cabeza y no me permitieron entrar con teléfono, cosa que me molestó bastante, sin contar con firmar papeles de responsabilidad y demás cosas raras. Yo para las 7 de la mañana ya estaba dándole al césped, el lugar parecía vacío la verdad, hasta que por ahí de las 9 de la mañana se escuchó mucho ruido, vi a lo lejos que de unas casas salían varios jóvenes adolescentes junto con adultos, por la apariencia de todos se veía que eran de clase alta, total no le di importancia ni nada así que seguí con lo mío. Por una hora más vi que estos jóvenes a lo lejos estaban haciendo cosas normales, como jugar fútbol, platicar, cantaban muchas canciones religiosas, cosas comunes de iglesia me decía yo. Hasta que se escucha una alarma, tipo un timbre de recreo y veo a lo lejos que todos comienzan a meterse a una capilla a unos 100 metros de mí y se encerraron durante una hora aproximadamente. Yo ya había terminado con el pasto y seguí con el arbolado, tomé mi escalera y me fui al primer árbol, me subí y comencé primero a quitar ramas secundarias cuando de pronto escucho algo que me dejó aterrado. Por la bocina en la cual había sonado un timbre hacía una hora, en esta ocasión estaba sonando un ruido muy perturbador a todo volumen, un ruido tremendo que me causó pánico pues de la bocina salían gritos humanos. Eran gritos como de dolor y agonía, pero eran muchos sobrepuestos entre sí, como entrelazados, pues necesitaba poner mucha atención para distinguir los gritos en solitario ya que al estar todos esos gritos sonando entre sí, sonaba como un animal gimiendo, repito un ruido perturbador. Yo seguía trepado en el árbol, pero tenía buena vista a los patios. Es ahí cuando de pronto de la iglesia donde se habían metido todas esas personas ahora estaban saliendo personas encapuchadas de negro, todas ellas eran gentes con túnicas negras con cuerdas amarradas en ciertas zonas y con una capucha puntiaguda que le tapaba todo el rostro, tipo Ku Klux Klan. Yo la verdad no soy religioso, no sé si es normal o no pero yo que vi eso me empecé a asustar mucho. Después de eso todos estos se dirigieron unos 50 metros hacia un jardín donde ya había como un tipo de podio de madera con una tina al lado, un podio como esos donde se para a hablar por el micrófono a alguien. Ya estando ahí varios de ellos sacan de una caja que un par de personas cargaban, unas antorchas de madera, las cuales comienzan a encender, literalmente cada uno de esos encapuchados que serían unos 10 de cada lado pues hicieron un tipo túnel, tenían una antorcha con fuego, mientras que en el podio un tipo se puso detrás de él, viendo hacia la iglesia, destacándose como el líder de ese grupo de encapuchados. El sonido de los gritos continuaba en las bocinas de todo el lugar, por un momento pensé que era parte de una broma hacia mí, un tipo de cámara escondida por lo que comencé a mirar a todos lados buscando cámaras o no lo sé. De pronto los gritos terminan, y ahora la bocina suena algo diferente, se comienzan a escuchar lamentos, tipo sollozos, como gemidos tristes que uno escucha en una psicofonía. En eso salen varios muchachos semidesnudos de la iglesia, todos ellos vendados de los ojos, todos ellos eran guiados y tratados como ganado por parte de otros encapuchados de blanco. Ellos los guiaban mediante golpes, si uno salía o se movía rumbo a otro lado que no fuera ese túnel era fuertemente golpeado por el encapuchado de blanco. Eran fácil unos 30 adolescentes, mujeres y hombres por igual, todos ellos fueron a dar al túnel hecho de encapuchados de negro. Uno por uno fueron a dar con el sujeto del podio el cual con la mano les marcó la cara con lo que parecía sangre, pues en una tina que tenía ese encapuchado principal había un líquido en donde metía la mano y los marcaba en el rostro tapado. Una vez marcado el sujeto eran violentamente arrojado al suelo y comenzaba a correr como animal, sin rumbo simplemente guiado violentamente por el encapuchado asignado, se los llevaban a un área donde ya mi vista no alcanzaba a llegar. Aun cuando la bocina sonaba muy fuerte podía escuchar los gritos de los jóvenes, estos gritaban de auténtico dolor. Una vez que finalizó el evento, que quizá duró unos 40 minutos, todos los muchachos fueron a dar a algún lugar desconocido con marcas de sangre en la cara,
Los encapuchados estuvieron hablando entre sí un momento, algunos se retiraron con los materiales que usaron, pero el del podio se quedó hablando con un par de ellos. Toda esa escena parecía sacada de la película de Saló, Los 120 días de Sodoma. Para mi sorpresa, uno de ellos apunta hacia mi ubicación y estos se quedan viendo directamente hacia mi dirección. Aunque yo estaba metido entre el árbol y creo yo que no me veía desde ahí. Yo comencé a tirar ramas a lo loco para disimular que estaba trabajando y ni cuenta me di del suceso. Entonces veo que se retiran muy sospechosos, yo me quedo unos 30 minutos más talando hasta que veo que un sujeto junto con otros dos tipos se acercan hacia mí, pero los tres vestidos como tipos sacerdotes. Los miro y veo sus rostros disgustados y nerviosos, me piden bajar de mala forma y yo bajo, disimulando mucho lo nerviosos que estaba claramente al ver esa impresionante misa negra o sabrá Dios qué fue eso. El que se veía con cosas más vistosas y lujosas, era claramente el líder de ellos quien seguramente era el encapuchado del podio. Me cuestiona que quién era yo y qué estaba haciendo ahí en esa propiedad privada. Yo bajo para decir que venía de una agencia a darle mantenimiento al lugar, entonces llega uno de los guardias quien me dejó entrar y lo cuestionan a él, que quién era yo y por qué estaba yo ahí espiando cosas, a lo que el guardia le comenta que era porque el jardinero de ahí se había lesionado y ocupaban quien diera mantenimiento al pasto y a los árboles ese día. El sujeto puso una mirada como de molestia pero después asintió con la cabeza, diciendo que era verdad, que le habían notificado de la lesión de esa persona y que él aprobó que viniera alguien externo a trabajar ese día, que lo había olvidado. El párroco se me queda viendo molesto y me pregunta que qué le parecía el lugar. Yo le dije que estaba bien, pero que no le prestaba atención a los detalles porque yo iba a lo mío, pues entre más rápido acabará más rápido me iba. El sujeto me preguntó que si yo creía en Dios, le dije que sí pero que no como para gastar mi tiempo yendo a iglesias, ya que si yo no trabajaba todos los días no comía. El tipo a la vista era desagradable, para mi forma de ser, era el típico anciano ario con ojos azules y mirada de todo el mundo es inferior a mí, una cara de desprecio a la gente morena incluso, yo soy morenito. De hecho todos los jóvenes y adultos que estaban ahí eran personas muy blancas, gente rubia, de ojos de color, en el estacionamiento habían autos muy lujosos, es decir que todos ahí eran personas de mucho dinero, por eso me dije a mí mismo que tenían otras costumbres raras a comparación a la gente humilde como la mía. Yo por dentro estaba asustado por lo que había visto, jóvenes medio torturados en un tipo de ritual desagradable, más satánico que católico, con sangre, gritos, encapuchados y fuego. Yo ahí pensé que el dinero te hace ir al límite en ocasiones con tal de sentirte mejor que los demás al hacer cosas raras. Por eso necesitaban hacer cosas así, para hacerse pasar por extremistas adinerados o no sé por qué los papas de esos jóvenes mandan a ese tipo de lugares a sus hijos, quizá un ritual de iniciación a ese tipo de vida. Aún así en mi cabeza decía que si el sujeto se me ponía violento por andar yo viendo cosas que no debía solo porque el tonto olvidó que ese día iba alguien externo, sin duda le iba a dar yo de golpes de ser necesario, por muy locos que estuvieran yo me iba a imponer a golpes si era la última consecuencia, no me iba a dejar intimidar de esa forma ante ese sujeto, yo no era un adolescente de su iglesia después de todo, no me podía hablar así a mí. El padre se ríe y me dice ahora que si yo creo en el diablo, le respondí que sí, que había mucha gente religiosa que en verdad eran el diablo. Yo le respondía medio grosero porque el tipo llegó con la intención de espantarme e imponerse ante mí. Capaz si estaba cometiendo un error yo al ponerme así, pues quizá estaba ante una secta peligrosa. En eso me dice de manera arrogante que por el día de hoy me podía retirar ya que tendrían un evento privado en el cual yo no podía estar presente, por temas religiosos, a lo que le respondí que mientras se cubriera el día no tenía problema yo. Él asintió con una sonrisa fingida. Tomé mis cosas y me fui. Cuando iba saliendo del lugar vi a los guardias pálidos, ellos no eran blancos y ricos claramente, eran morenitos como uno, así que se veía que iban a recibir un escarmiento por no recordarle al tipo que yo iría ese día. Al salir marqué a mi coordinadora y le dije que jamás me volvieran a mandar a ese lugar ya que había visto cosas muy raras, a lo que ella me dice, ya nos hablaron ellos y nos depositaron un extra pidiendo que nada de lo que viste ahí debe de salir, así que no me digas nada por favor. Yo en ese momento hice caso, pero salí mal de esa empresa meses después y por eso hoy platico este acontecimiento tan turbio. Si algún catedrático religioso sabe qué pasó que me diga, para mí fue algo satánico. Saludos.